Bienvenidos al curso Tecnologías aplicadas a la educación. En este video veremos los conceptos de población y muestra. Antes de ello, veremos lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva permite analizar la variabilidad de los datos de una población o muestra. Entonces, pasemos a ver conceptos básicos, como por ejemplo el tema de la población y la muestra. Estos conceptos nos permitirán luego poder analizar los datos. Veamos un esquema en el cual tenemos el mapa de todo esto. Como podemos ver, la estadística les permite a ustedes recopilar, organizar, clasificar y agrupar estos datos para luego poder presentarlos en gráficos y posteriormente, a través de métodos numéricos, analizar esos resultados a través de medias, medianas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de posición. Como pueden ver, la estadística descriptiva, como su finalidad principal, tiene describir la variabilidad de los datos. En cambio, la estadística inferencial lo que desea hacer es generalizar, es decir, realizar estimaciones a partir de una muestra. Aquí podemos ver nuevamente estos conceptos. La estadística descriptiva se apoya en métodos que nos permiten describir los datos, ya sea a través de gráficos, tablas o cálculos numéricos, lo que se llaman los métodos numéricos. En cambio, la estadística inferencial lo que hace es una generalización a través de una muestra para estimar valores o hacer inferencias acerca de una población. Entonces, ¿qué es una población? La población es mi universo de estudio, es el cual yo defino para comenzar mi estudio de investigación. Esta población puede ser finita o infinita. Se asume que es infinita cuando tiene más de 100.000 elementos, pero se define como el conjunto de personas o entes, pueden ser cosas también, donde se pueden observar características, ya sea cualitativas o cuantitativas. Las características cualitativas viene referido, como su nombre lo indica, a cualidades o etiquetas, por ejemplo, el sexo, nivel socioeconómico, y cuantitativas son aquellas que se pueden expresar de forma numérica, por ejemplo, la edad de una persona, el tiempo que demoran en llegar al colegio, etc. Aquí veamos algunos ejemplos de población. Tenemos la población formada por los alumnos matriculados en un semestre en la universidad, los trabajadores con los mismos sueldos mensuales, las unidades fabricadas en una línea de producción o los tiempos de vida de una marca de batería. ¿Cómo podemos medir esta población y esta muestra? Cualquier medida de la población se conoce como parámetro y cualquier medida de la muestra se le conoce como estadístico. Entonces, veamos este gráfico. Como pueden ver, en el gráfico estamos resaltando que los parámetros son las medidas de la población y las estadísticas son las medidas de la muestra. Pero estas medidas se realizan a través de variables que son las características de una unidad estadística. Entonces, el objetivo de la muestra, como podemos ver, es estimar una característica de la población para luego hacer una inferencia, ya que sería muy costoso o no tendríamos el suficiente tiempo de analizar a toda la población. ¿Qué otros conceptos debemos recordar para ello? Bueno, recordar también que les mencionaba que la población puede ser finita si es menor a 100.000 elementos y es infinita si es mayor a 100.000 elementos. Y la muestra, su principal característica es que debe ser representativa. Así, tenemos algunos conceptos, como por ejemplo, la unidad de muestreo es la unidad de análisis sobre el objeto el cual yo tengo que describir. Y luego, la cobertura, en el caso de un proceso de estudio, es a qué distritos, qué zonas, qué colegios voy a abarcar. Y la fecha de campo viene asociado a las fechas en las cuales yo realizo dicho estudio. Para escoger a los elementos de mi muestra, tengo dos posibilidades.
tengo el muestreo probabilístico, en el cual está basado en el azar, y el muestreo no probabilístico, en la cual se eligen de forma previa a los elementos para el análisis. En el muestreo probabilístico, su ventaja es de que es representativo y garantiza que lo que yo analice puedo usarlo para realizar una estimación o proyección de la población. En el muestreo no probabilístico, al ser algo sesgado, no puedo proyectar resultados de la población. El muestreo aleatorio es un sorteo que nos permite elegir elementos de una población. Existe software que nos permite elegir a estos elementos. El muestreo sistemático, otra forma de elegir elementos, es haciendo selección constante o a través de saltos de un conjunto de elementos, ¿no? Para ello primero se define el tamaño del salto, el primero se elige al azar y los demás se va aumentando el salto. El muestreo por conglomerados es aquel muestreo en el cual las unidades estadísticas están en grupos y se hace un muestreo por etapas, es decir, primero se eligen los grupos, por ejemplo, primero se elegiría distritos y luego de cada distrito algunas manzanas para ya finalmente elegir los hogares o familias, ¿no? El margen de error que se tiene es la diferencia entre el parámetro que se quiere estimar y el estadístico, ¿no? Por ejemplo, en algunas investigaciones, dependiendo del contexto, el margen de error que uno puede soportar podría ser de 5%. Si se quiere mayor precisión en el margen de error, el tamaño de la muestra va a aumentar. Finalmente, una fórmula que nos puede servir para determinar el tamaño de la muestra a elegir es la que estamos viendo a continuación. Esta fórmula, que es el tamaño de la muestra, ¿de qué depende? Depende de la probabilidad de acierto. En caso de que no se tenga estudios previos, esta probabilidad de acierto se puede asumir como 50% o 0.5. El nivel de confianza, que toma valores de 90, 95%, y para cada nivel de confianza existe un valor Z que corresponde a la distribución normal, que lo pueden encontrar en tablas. Y el margen de error, que va asociado a valores de 2, 3 o 5%. Entonces, basado en esa fórmula, me daría un primer estimado para el tamaño de la muestra. Muy bien, hasta aquí hemos visto estos conceptos. Muchas gracias.